Putin está gastando 827 millones de dólares cada día en una guerra que cree que no puede perder, pero lo que lo derribará no será el frente. La verdadera amenaza no proviene de esas líneas del frente, sino de los mismos hombres que mantienen a Putin en el poder. Nuevos informes muestran una cosa: los más poderosos de Rusia están abandonando el barco en silencio. Fortunas inmensas están evaporándose fuera del país, lejos del alcance de un Kremlin desesperado. Viceministros, operativos de inteligencia, ejércitos privados rebeldes, todos están tratando de cortar sus lazos ahora mismo, y el significado de esto es grave, porque cuando el dinero que mantiene en pie a una dictadura se agota, la lealtad comprada con ese dinero también se agota. Los hombres más cercanos a Putin ya no están tratando de salvarlo, están ocupados salvándose a sí mismos e incluso preparándose para una Rusia sin Putin. En este video, mostraremos uno por uno cómo ese pacto invisible que mantiene a Putin en el poder se está desmoronando, por qué el Estado ha comenzado a devorar a sus propios ricos y cuánto tiempo puede realmente sostenerse un régimen una vez que la dirección del dinero se invierte. Pero primero, una pequeña petición. El análisis independiente de guerra y economía como este ha sido suprimido últimamente por el algoritmo, y el video no está llegando a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romper esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora vamos a la raíz del asunto. Para entender esta historia, primero tienes que entender cómo funciona realmente el régimen de Putin, y ese mecanismo es mucho más evidente de lo que la mayoría de la gente supone. La élite alrededor de Putin jura lealtad no por amor al país ni por devoción personal. Este es un orden mafioso. El líder reparte contratos estatales y a cambio recoge lealtad. Los insiders se mantienen leales mientras sigan siendo ricos. Así que el mortero de esta pirámide no es la ideología, es el flujo de dinero, y ese flujo ahora se está secando. La razón es una simple aritmética. Piensa en esa tasa de gasto diario que mencionamos al principio. Cada 24 horas se evapora una cantidad igual al presupuesto anual de un país pequeño. Ese dinero proviene de algún lugar: impuestos, ingresos del petróleo, reservas, y cada vez queda menos para el fondo, utilizado para comprar la lealtad de la élite. A medida que el dinero se reduce, Putin no puede ser tan generoso como antes, y cuando la generosidad se acaba, también se agota el único combustible para la lealtad. Este es el punto donde la élite se divide en dos. El que todavía necesita un contrato del Estado sigue encadenado. Un hombre alimentado por un contrato es esclavo de la mano que puede cortarlo. Pero el que ya ha movido su dinero fuera del país, ahora es libre. Así como el Estado no tiene nada más que darle, tampoco tiene nada que quitarle. Y los inteligentes están haciendo exactamente eso. Como pueden ver cómo termina esto, en lugar de dejar que Putin exprima su último kopek para sobrevivir un día más, están llevando su capital a un lugar seguro. En palabras de un observador, Putin no es leal a nadie más que a sí mismo, y tomará el último kopek de todos para mantener su régimen vivo un día más. La parte más astuta de la élite ya ha internalizado esa frase y se dirige hacia la salida. Entonces, ¿dónde encuentra un Estado falto de efectivo ese dinero? En el lugar más fácil, de sus propios ricos, y aquí es exactamente donde el régimen se muerde la cola. Las cifras son impactantes. Según informes legales independientes, en 2025, las autoridades rusas multiplicaron los activos que confiscaron en comparación con el año anterior. El total, según varias medidas, alcanzó de 3 a 4 billones de rublos, aproximadamente 50.000 millones de dólares. Solo en casos de anticorrupción, la suma incautada asciende a decenas de miles de millones de dólares, y su significado humano es claro. 1 de cada 10 multimillonarios de Rusia ha visto sus activos incautados o se ha visto obligado a una venta forzosa. Los ejemplos más visibles de estas incautaciones tampoco son nombres comunes. Con la nacionalización por parte del Estado del aeropuerto Domodedovo de Moscú y una de las mayores empresas mineras de oro del país, 3 prominentes multimillonarios fueron eliminados de la lista de Forbes de Rusia este año. Así que esto no es una pequeña disputa de propiedad, es un imperio cambiando de manos de la noche a la mañana. Pero hay una trampa aquí que el régimen no puede ver. A medida que el Estado confisca a su élite para encontrar efectivo, realmente se está disparando en el pie. Cada confiscación envía un solo mensaje a todos los demás. Tú podrías ser el siguiente: protege tu dinero. Así que cada paso dado para llenar el tesoro acelera la fuga de capitales. Además, cada fortuna que sale del país se lleva con ella el poder de Putin sobre esa persona. No hay nada que el Kremlin pueda hacerle a un hombre que se ha vuelto independiente del Estado. Y este saqueo no se limita a los oligarcas. Llega hasta las empresas comunes.
A medida que las ganancias corporativas en Rusia cayeron alrededor de un 25% este año, la policía fiscal, por el contrario, se volvió más agresiva. Las quiebras impulsadas por impuestos aumentaron 3 veces y media. Hoy en día, las autoridades fiscales inician directamente casi una cuarta parte de todas las quiebras corporativas en Rusia. La institución destinada a mantener tu negocio vivo se ha convertido en la que lo hunde. El Estado está tratando de sobrevivir devorando la misma economía que lo alimenta, y esta es la clásica trampa de matar a la gallina de los huevos de oro. Cada empresa incautada, cada negocio hundido, es saqueado una vez y terminado. Pero si esa empresa hubiera permanecido en pie, habría proporcionado impuestos, empleos y producción durante años. El Estado está cortando la fuente de ingresos de mañana para cubrir el déficit de hoy. A corto plazo, entra un poco de dinero en el tesoro. A largo plazo, la base impositiva misma se desvanece, así que cada ola de incautaciones también agranda el próximo déficit presupuestario. El régimen está desenterrando con sus propias manos la raíz que lo alimenta. Cuando el miedo a la incautación se encuentra con una economía en contracción, el resultado fue una fuga silenciosa, pero basta. Según el informe de Bloomberg de mediados de julio, corroborado por muchos medios, los más ricos de Rusia, incluidos nombres cercanos a Putin, trasladaron miles de millones de dólares al extranjero durante el último año, y ese flujo se ha acelerado aún más en los últimos meses. ¿A dónde va el dinero está claro? Los estados del Golfo, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, también Chipre, Turquía, Arabia Saudita, incluso proyectos en África. La riqueza ya no está en rublos ni en un banco ruso, se está trasladando a criptomonedas, oro, bienes raíces en el extranjero y fondos de inversión privados. Según estimaciones de la fuente, desde el inicio de 2026 solamente, decenas de miles de millones de dólares pueden haber salido del país sin aparecer nunca en las estadísticas oficiales, gran parte a través de canales imposibles de rastrear como las criptomonedas. Y la parte de este panorama que más merece atención es quién está saliendo. No solo aquellos cercanos a Putin, sino nombres que ha conocido desde la infancia están saliendo por la puerta. Los hermanos Rothenberg, que practicaron judo con él en su juventud y ganaron miles de millones en contratos estatales durante su dictadura, han dejado de pagar los salarios de sus trabajadores, según informes sucesivos. Decenas de miles de empleados no pueden cobrar lo que se les debe, incluso aquellos que trabajan en la producción militar. En un sistema donde incluso un contratista militar no recibe pago, está claro que nadie más será pagado. Y esos hermanos, al sentir que las cosas están a punto de salir mal, parecen haber dejado el país con la mayor parte de su riqueza. Cuando incluso los amigos de la infancia de un líder están abandonando el barco, no es difícil adivinar cuánta lealtad queda. Y lo que huye no es solo dinero, también son personas. La imagen de Bloomberg se limita a la riqueza, pero los informes desde el terreno muestran que entre los que se dirigen a la salida están viceministros, personal de inteligencia y figuras que intentan cortar sus lazos con el Estado. En un régimen, la fuga comienza con las billeteras en la cima, pero no se queda allí. Después de la mano que lleva el dinero, el grupo que dirige el sistema también empieza a buscar la salida, y esta es la fuga más peligrosa. El capital se puede recuperar, pero la confianza perdida nunca regresa. El régimen no ha dejado de intentar detener esta fuga. En una reunión a puerta cerrada que Putin mantuvo con destacados empresarios en marzo, se propusieron grandes contribuciones voluntarias al Estado. El Kremlin lo presentó como una iniciativa del propio mundo empresarial. Pero en una sala donde la línea entre amenaza y voluntariedad se vuelve tenue, el mensaje fue claro. También tomaremos una parte de la factura de la guerra de ustedes. Se informó que en esa reunión, el multimillonario Suleiman Kerimov propuso que las grandes empresas hicieran una contribución financiera seria al Estado y que Putin lo respaldó. Así que la voluntariedad salió de la boca del hombre más rico en la sala como un llamado a poner parte de su fortuna sobre la mesa. Y para el rico que escuchó ese mensaje, no había movimiento más inteligente que hacer que su dinero fuera inaccesible lo más rápido posible. Lo que hay que observar más de cerca aquí es el momento de la huida. Estas personas no se van al azar, sino ahora mismo y acelerando. Y cuando aquellos que conocen mejor una sociedad, aquellos que protegen mejor su propio dinero, se dirigen a la puerta al mismo tiempo, eso es una predicción en sí misma. Están haciendo una apuesta con la información que tienen en sus manos, y esa apuesta dice, quedarse en este barco no es seguro, vale la pena detenerse a mirar la escala. Esto es exactamente lo opuesto a la imagen de los primeros días de la guerra. En aquel entonces, las sanciones obligaron a los rusos ricos a traer su dinero a casa. Hoy, la amenaza no viene de afuera, sino desde dentro. Según los datos del Banco Central, aproximadamente 250.000 millones de dólares salieron del país en el primer año de la guerra. Ahora ese flujo se ha reabierto, impulsado por un miedo diferente. Un breve descanso, darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este análisis llegue a muchas más personas. Solo toma unos segundos.
Ahora llegamos a la verdadera razón detrás de esta fuga, las matemáticas colapsadas del Tesoro. Detrás de la alarma de la élite se encuentra un hecho concreto. Las cuentas del Estado no cuadran. Según los análisis reportados, solo en la primera mitad de este año, el déficit presupuestario superó los 75.000 millones de dólares, lo que es 51% por encima del objetivo fijado para todo el año. Así que a mitad de año, el déficit proyectado para todo el año ya se había superado en un 50% más, y no hay activos líquidos disponibles para cubrir ese agujero. El Estado refinancia sus déficits con deuda. El próximo pago importante de la deuda es el 22 de julio de 2026, con pagos totales este año de alrededor de 12.000 millones de dólares. Los próximos años son aún más pesados. Pagos que superan los 17.000 millones en 2027 y 21.000 millones en 2028 están en línea. A lo largo de la guerra, la deuda estatal ha aumentado un 68%. Los costos de intereses casi se han triplicado y hoy consume un 9% del gasto federal solo para atender su deuda. Entonces no puede el Estado encontrar este dinero de la manera normal pidiendo prestado. Aquí está la parte más sorprendente. El gobierno ruso intentó vender bonos, pero el registro de las últimas 4 subastas cuenta toda la historia por sí solo. Incluso en el más exitoso, solo se recaudó el 10% del objetivo. En uno, los inversores no pudieron ponerse de acuerdo sobre una tasa de interés que consideraban exorbitante, y en los otros 2 no se presentó ni un solo comprador para los bonos rusos. Y esta desconfianza no se limita a la mesa de bonos. Según el informe de Bloomberg, la preocupación se ha extendido también al sector bancario. Incluso un grupo de expertos económicos pro-Kremlin advirtió que estaban surgiendo señales de una crisis bancaria sistémica, y los funcionarios están discutiendo la creciente deuda a puertas cerradas. Cuando nadie compra los bonos de un país y su propio sistema bancario comienza a resquebrajarse al mismo tiempo, el problema no es un solo déficit, sino una retirada total de confianza. Si un Estado no puede pedir prestado del mercado, solo quedan 2 malas opciones. O imprime dinero para pagar su deuda y se rinde a la hiperinflación, o no paga y cae en impago. Y el impago empuja a la economía directamente a una caída libre. Y la factura ya ha comenzado a cobrarse al público. Incapaz de encontrar el dinero, el Estado está recortando en infraestructura, en salud, en el apoyo que da a las regiones. Pero estos recortes no arreglan el sistema, solo extienden el colapso a la base. Cuando un imperio comienza recortando primero su propio hospital, luego su propia carretera para financiar su guerra, también ha declarado la prioridad que eligió, y el verdadero rostro de estos recortes no se muestra en los balances, sino en la vida de un ruso común. En una ciudad provincial se cierra una sala de hospital, se recorta el presupuesto de una escuela, una carretera permanece a medio terminar durante años. Y aquí está la contradicción más sorprendente de esta imagen. En el mismo país, mientras un oligarca traslada sus miles de millones a un rascacielos en Dubái, un pensionista a 1.000 kilómetros de distancia no puede recibir su tratamiento debido a una sala cerrada. El régimen está recortando la factura de la guerra no desde arriba, sino desde lo más bajo, y lo que realmente rompe una sociedad no es el misil del enemigo, sino el pan que su propio Estado quita de su mesa. La escapada silenciosa de la élite, por esta razón, no es meramente una noticia económica, es una señal que le dice a la persona común: este barco se está hundiendo, quien pueda huir está huyendo. La versión práctica de esta matemática aparece primero en las provincias. 74 de las 89 regiones de Rusia están teniendo déficits presupuestarios este año, un récord sin precedentes en la historia del país. Una región tras otra anuncia que ha tenido que recortar servicios básicos a sus ciudadanos, desde la educación hasta la atención médica. Mientras el centro financia la guerra, la periferia se pudre. Y aquí está la puerta que Putin debería temer más, uniéndose precisamente con el impago, ya que de esas 2 malas opciones, el impago no solo empuja a la economía a una caída libre, en el momento en que termina la capacidad del Estado para pagar, también disuelve todo lo que se mantenía unido por ese dinero. Pero el verdadero peligro para el régimen no es el empobrecimiento de las provincias, es que la espada que lo protege está ligada al mismo dinero. El único bloque que ha permanecido leal a Putin hasta ahora es el ejército y los servicios de inteligencia. ¿Y por qué leales? La respuesta, nuevamente, es una palabra: dinero. El Estado ofrece a los soldados que van al frente la condonación de deudas de hasta $140.000. Cuando una institución asume tu deuda de esa manera, compra una medida de lealtad. Pero el día que el Estado dice: ya no puedo pagar, la base de esa lealtad también se evapora. Una espada sostenida por dinero se vuelve hacia quien pague más. Un solo ejemplo muestra cuán concreto es este peligro.
El hijo del líder de Wagner, Pavel Prigozhin, está hoy en África, dirigiendo un negocio ilegal de extracción de oro junto a unos 500 excombatientes de Wagner, algunos de los cuales todavía aparecen en las listas del ejército ruso. Moscú intentó obligarlos a regresar y entregar sus minas. La respuesta del joven Prigozhin, en resumen, fue «piérdete». Y resultó tener razón. El Estado ya no tiene el poder para obligarlo. Prácticamente no hay nada que el Kremlin pueda hacerle a un hombre con 500 hombres armados y su dinero ya movido al extranjero. Esos 500 soldados son, de hecho, un reflejo del ejército ruso en su conjunto. El día que alguien ofrezca más dinero, el servicio en ese ejército termina rápido. La industria que fabrica la espada misma está atrapada en el mismo colapso. La ganancia neta del gigante estatal Rostec cayó alrededor del 42%. ¿Quién quiere el producto de una empresa que una vez le generó al Estado miles de millones al año? Está sancionada y, como todos pueden ver, es ineficaz en el campo. La mano que sostiene la espada se está aflojando y el hierro que la forja se está derritiendo. Pero este derretimiento tiene una capa invisible, aún más destructiva, la espiral de corrupción. Los nombres aún cercanos a Putin, aún capaces de ganar contratos, saben que estos podrían ser sus últimos contratos, y un hombre que sabe eso hace dos cosas. Desvía hasta el último copec del trabajo que se le asigna y ya no realiza el trabajo por el que se le paga. Dado que de todos modos va a huir, embolsarse el dinero y descuidar el trabajo es la jugada más inteligente. Su equivalente en la producción militar es escalofriante. Si estás fabricando municiones desechables, que de todas formas serán destruidas en el frente y sabes que nadie las inspeccionará, ¿a quién le importa la calidad? Así que el arma que llega al frente no solo se está reduciendo, sino que está empeorando. El régimen está acelerando con sus propias manos la podredumbre de la mano que alimenta su máquina de guerra, ya que cuando el dinero que sostiene la lealtad se acaba, el vínculo que sostiene la honestidad también se rompe. Dentro de todo este panorama, cómo Putin asigna sus recursos revela lo que tiene en mente. Según los análisis reportados, más de 100 unidades de defensa aérea están desplegadas en Moscú hoy. Alrededor de la casa de verano de Putin en Valdai, en la que no ha puesto un pie en más de un año, hay unas 27 unidades. Una ciudad de casi 20 millones frente a una casa de verano que no ha visitado en un año. Mira la protección que recibe cada uno, y la prioridad se vuelve clara. Además, se informa que recientemente se ha trasladado defensa aérea adicional alrededor de los edificios donde trabaja su hija en Moscú. ¿Y qué hay en los lugares de los que se retiró este escudo? La base económica del país. Las refinerías de petróleo de Rusia están indefensas, sus submarinos están indefensos, la infraestructura de petróleo y gas que sostiene la economía nacional está expuesta. Cuando un líder deja indefensa la fuente de ingresos de su país y coloca el escaso escudo primero sobre sí mismo, luego sobre su familia, el mensaje es único. Mientras el barco se hunde, el capitán se salva primero. Y es precisamente por eso que los ataques a las refinerías y la crisis de combustible de las últimas semanas no son una coincidencia, son el resultado inevitable de un objetivo indefenso. Este comportamiento es un signo familiar en la ciencia política. Cuando una dictadura comienza a perder su capacidad de pagar, de mantenerse por sí misma y la élite empieza a huir, eso suele ser el anuncio de un final cercano. Que incluso los amigos de la infancia de Putin se estén yendo muestra cuán delgada se ha vuelto la lealtad restante. Pero ¿cuánto de este signo es el heraldo de un verdadero final y cuánto es una exageración dramática? Eso es exactamente lo que ahora tenemos que sopesar frente a datos concretos. Como siempre hacemos, evaluemos la situación honestamente, ya que esta historia tiene otro lado que a menudo se omite. Los oligarcas están huyendo en masa. Rusia se hunde como el Titanic. Suena poderoso, pero no coincide del todo con los datos concretos. Según la lista de Forbes publicada en marzo de 2026, el número de multimillonarios rusos no disminuyó, alcanzó un récord, aumentando de 146 a 155. Su riqueza total también aumentó alrededor de un 11%, alcanzando 696.000 millones de dólares. Así que, contrariamente a la narrativa de que todos están huyendo y la riqueza está desapareciendo, las cifras principales están en niveles récord. Detrás de este aumento están los precios de las materias primas, un rublo fortalecido y ganancias en ciertos sectores. Hay una cosa más a observar. En videos y publicaciones como estas, las mismas pocas fotos de oligarcas a menudo circulan adjuntas a diferentes afirmaciones. Una dice que huyen, otra dice que la riqueza alcanzó un récord, y ambas usan el mismo marco. Esto no es manipulación visual, sino una práctica estándar de los medios, pero puede llevar al espectador en una sola dirección dramática. Por eso, lo que realmente es fiable no es la imagen, sino la cifra y el informe.
¿Entonces esto significa que todo está bien? Absolutamente no. La verdad verificada es esta. Las incautaciones realmente se han multiplicado. El capital realmente está saliendo silenciosamente del país. Las matemáticas del presupuesto y la deuda realmente se están desmoronando. Y algunos nombres importantes realmente han salido. Pero la suma de esto no es que colapse mañana, sino algo mucho más sutil. Un régimen que creció recompensando a su élite ahora intenta sobrevivir devorándola. Este no es un momento de colapso, es un modelo cambiando de dirección. Y no olvidemos, el colapso de Rusia ha sido declarado prematuramente muchas veces en la historia, y cada vez esa declaración se adelantó a la realidad. Entre la inquietud de la élite y el verdadero desmoronamiento del régimen hay un camino largo e incierto. Hoy solo estamos documentando los signos del primero. Entonces, ¿dónde tomamos el pulso de ese camino? Hay algunos indicadores concretos a observar. Primero, el ritmo de las incautaciones. Si disminuye, el régimen ha frenado. Si se acelera, la escasez de efectivo se está profundizando. Segundo, las subastas de bonos. Si aparece un comprador para la próxima, será un resumen de una frase sobre la confianza del mercado en Rusia. Tercero, si se escucha alguna interrupción en los pagos y bonificaciones del ejército y el aparato de seguridad, ya que la primera grieta en la espada se muestra allí. Y cuarto, si un nombre más cercano a Putin abandona el país en silencio. Si alguno de estos 4 indicadores se agudiza, entonces lo que hoy llamamos erosión está comenzando a convertirse en desmoronamiento. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Imagina un régimen que ha vinculado su poder a un solo mecanismo, comprando lealtad con dinero. Mientras ese dinero sea abundante, la pirámide se mantiene. Pero a medida que la guerra vacía la bóveda, ese mismo régimen se ve obligado a recurrir primero a su élite, luego a sus empresas y luego a sus propias provincias. Y con cada intento, disuelve un poco más con sus propias manos la lealtad que necesita para mantenerse en pie. Los números de riqueza en los titulares pueden seguir rompiendo récords, pero la verdadera historia no está en esos números, está en la dirección del dinero. No está entrando, sino saliendo. Se lee en billeteras de criptomonedas, en rascacielos del Golfo, en los asientos abandonados por amigos de la infancia. Putin no está ganando, está colgando de un hilo. Pero estar colgando de un hilo no es lo mismo que caer mañana, y el trabajo de un análisis honesto es no confundir los dos. Lo único cierto es esto: en un orden mantenido por el dinero, el día que se agote la capacidad de pagar, los hombres que tienen tanto el dinero como las armas comienzan a pensar en el día después. Y los más poderosos de Rusia ya han comenzado a pensar en ese día después. ¿Qué piensas tú? ¿Es esta fuga de capitales y ola de incautaciones el verdadero comienzo del fin para el régimen de Putin? ¿O logrará el Kremlin navegar bajo esta presión un tiempo más? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.